Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a tener nuestro tiempo con el estudio de la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio. Así que si me acompañan ahí a Deuteronomio capítulo 18, hoy vamos a seguir donde dejamos la semana pasada. Para entender el tema que va a tocar el pasaje que vamos a estudiar hoy, quiero hacerte pensar en cómo la gente entiende el tema del conocimiento. ¿Escuchaste alguna vez la frase que el conocimiento es poder? ¿Escucharon alguna vez la frase? ¿Sí? Se dice en diferentes círculos y es verdad, depende a lo que te referís, lo podés ver. Yo me acuerdo cuando era chico vi una película, un clásico que se llamaba Volver al Futuro, de una de las películas, ya no me acuerdo si era la segunda o la tercera, uno de los, el malo de la película, el personaje ahí, se las arregla para viajar al pasado con un calendario en sus manos que tenía anotada todos los resultados de todos los partidos de deporte de todo el país de los próximos, no sé, 20 años o algo así. Claro, Biff se llamaba, ¿no? Exactamente, más de uno la vio, me parece, la película. Bueno, la cosa es que viajó al pasado, le dio la revistita, se la dio a él mismo, pero muchos años antes de que pase todo eso, entonces lo que terminó teniendo es una predicción, no una predicción, sino una garantía de todos los resultados de los partidos que iban a venir hacia el futuro. Así que era el negocio de la vida, lo que hacía este hombre era apostar, y lo que apostaba, ¿no es cierto?, sí o sí lo ganaba, porque él sabía cómo iba a venir el futuro. Ahí te das cuenta de algo de lo que significa el conocimiento es poder. Imagínate vos con esa clase de conocimiento, ¿no? Si pudieras conocer el futuro. Si pudieras conocer lo que pasa en lugares donde vos no estás. Si pudieras conocer lo que la gente piensa. Si pudieras conocer las mejores oportunidades y de qué manera aprovechar esas oportunidades, ¡wow! ¿Cuánto beneficio tendrías, ¿no?, de ese conocimiento? Todo esto parece como una gran fuente de poder. Bueno, el hombre, el ser humano, ha estado fascinado con este tema del conocimiento desde el principio de la historia. ¿Te acordás que el primer pecado de toda la historia que pasó en el jardín tuvo que ver con conocimiento? ¿Se acuerdan cómo se llamaba el árbol del que no podía comer Adán y Eva? Era del conocimiento del bien y del mal. Y cuando llegó la serpiente le insinuó a Eva de que había un conocimiento oculto que si ella lo tuviera, entonces sería como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ese conocimiento no solamente le daría información, de alguna manera el conocimiento le iba a dar poder. Poder para controlar su vida, su futuro y tal vez hasta controlar a otras personas. Esto es algo que el hombre ha pensado a través de todos los siglos. El tema que vamos a estudiar hoy tiene que ver con este deseo por el conocimiento. Y Dios va a guiar al pueblo a entender cuál es el único camino legítimo, el único camino válido, el único camino confiable por el cual el conocimiento verdadero de Dios va a llegar al pueblo. El conocimiento que les va a guiar, el conocimiento que les va a dar seguridad, el conocimiento que les va a dar prosperidad, el conocimiento que ellos necesitan, ¿de dónde va a venir? Y este pasaje lo va a explicar. ¿Se acuerdan que en el capítulo 17 lo que empezó a hacer Moisés es hablar de los líderes, el liderazgo social que Dios ordenó para la nación de Israel? Dios planeó que este pueblo que estaba entrando a la tierra prometida y que iba ahora a heredar todas estas cosas, tenga una organización. Dios fue el que dio cómo se iba a organizar este pueblo. Y el liderazgo social, ¿se acuerdan que estaba dividido en jueces, oficiales y rey? El rey, ¿se acuerdan que
no había estado en el plan, pero el pueblo iba a pedir un rey y Dios le iba a dar un rey. Pero esos serían los 3 oficios que dirigían a la nación de Israel socialmente: los jueces, los oficiales y los reyes. En el capítulo 18, lo que vimos la semana pasada es que lo que Moisés va a hacer es que, así como hay un liderazgo social, en la nación de Israel también iba a haber un liderazgo espiritual. Y el liderazgo espiritual también había 3 grupos. Estaban los sacerdotes, los levitas, y eso lo vimos la semana pasada, y ahora vamos a ver el tercer grupo, que se llaman los profetas. Los profetas son otro grupo, distinto a los anteriores, que Dios le va a dar al pueblo de Israel para dirigirles en la vida espiritual. Hoy vamos a aprender acerca de esto que va a comenzar en este tiempo y que va a tener una parte muy importante en el resto de la historia del Antiguo Testamento: los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Bueno, el tema de los profetas es un tema muy importante para nuestro tiempo también. Hay mucha confusión en medio del mundo evangélico en cuanto a qué es un profeta y cómo es validado el ministerio de un profeta. Hay mucha confusión y muchos desvíos en el pueblo cristiano por no entender algunos de estos principios que van a aparecer en este capítulo. Así que vamos a leer el capítulo, y el capítulo tiene un tema general. El título del mensaje de hoy es "A él oiréis", a él oiréis. Porque lo que va a hacer este capítulo es guiar al pueblo a seguir a un hombre que viene de parte de Dios, con un mensaje de parte de Dios, y buscar de ese hombre y de esa predicación la única fuente de la verdad que Dios tenía para el pueblo. A él oiréis. Ahora vamos a leer entonces el texto. Deuteronomio 18, versículo 9 dice así: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agoreros, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios, en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Hasta ahí nomás la lectura. Entonces, el tema de hoy tiene que ver con esta forma en la que Dios va a guiar al pueblo a aprender o a entender este conocimiento. El conocimiento que Dios quiere darle al pueblo.
Lo primero que vemos en el versículo 9 hasta el versículo 14 tiene que ver con este tema, solo que es la parte negativa. Lo que va a explicar Dios en esta primera parte es la forma en la que el pueblo no tiene que buscar el conocimiento. Y van a darse cuenta en el versículo 9 que el tema del que va a hablar tiene que ver con buscar un conocimiento en el mundo de los espíritus, en el mundo oculto, en el mundo de la magia. Ahora vamos a ver estos detalles. Entonces, comienza el versículo 9 diciendo: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No aprenderás. Este fue un gran peligro. Muchas veces Dios le advierte al pueblo de Israel: no sigan las costumbres de los pueblos a donde ustedes van. Esto es algo natural. El hecho de que se le pegue al pueblo lo malo. Por eso Dios les advierte y les señala claramente y le va a decir: esto que ellos hacen, esto yo no lo apruebo. Esto es contrario a lo que yo soy, lo contrario a lo que yo les he enseñado. Por lo tanto, no lo deben hacer. Dios vuelve a machacar el principio que estamos estudiando. Ustedes son un pueblo único. Son un pueblo distinto. Son un pueblo que no tiene que imitar las malas costumbres de las demás naciones. En este caso, la costumbre de que le va a hablar, viste que la llama ahí, según las abominaciones de aquellas naciones. Esta palabra, abominación, es algo detestable, algo que Dios odia, algo que es repulsivo para Dios. Hay muchas cosas de las que Dios ha dicho que Él odia estas cosas. De lo que está hablando acá, y lo vamos a ver en los versículos que sigue, esto que Dios odia es todo lo que tiene que ver con lo que podríamos llamar el ocultismo. En nuestro tiempo, nosotros tal vez tendemos a pensar de que esto ya no tiene que ver con nosotros. Pero el ocultismo, el trato con el mundo de los espíritus, es una práctica que ha sido parte de la historia del mundo. Desde el principio de la historia del mundo, las primeras civilizaciones, las más antiguas, hasta nuestro tiempo, todo esto sigue y ha sido practicado por los hombres. En Canaán, Dios les habla, esto es lo que ellos practican. Esta es la forma de vida de estas naciones. Ahora, en nuestro tiempo vos decís, pero para nosotros esto ya no es así. Nosotros vivimos en otra época, vivimos en una era científica donde la gente ya no cree en estas cosas. No cree en los gualichos, no cree en consultar a divinos. Pero ustedes saben que esto no terminó, esto no desapareció. Lo sabés porque pasás por Camino de Cintura y ves un cartel gigante promoviendo un medium que te promete desatar cualquier traba en tu vida, te promete, ¿no es cierto?, lograr traer a la persona que vos amás para que te busque y enamorarla de vos, te promete solucionar tus problemas. O sea, está en ese cartel gigante, ¿te das cuenta? Esto es bastante abierto. No solamente está en ese cartel gigante, está en todos lados. Está en las novelas, en las películas, en las series que tratan el tema de la brujería con mucha liviandad. Lo tratan como si fuese algo normal. Los ves en los juguetes que venden, ¿no es cierto?, para nuestros hijos, que están todos afectados o muchísimo, ¿no es cierto?, por este tema de la brujería. Y te digo más, ¿dónde lo ves? Lo ves en lugares donde pretenden ser iglesias evangélicas y no hacen otra cosa que brujerías disfrazadas con términos cristianos, donde usan, ¿no es cierto?, los mismos sistemas de amuletos, donde te prometen saber y conocer los secretos y predecirte el futuro y decirte lo que pueden hacer por vos. Y la gente, deslumbrada atrás de ese conocimiento, busca en ese mundo las soluciones. El conocimiento es poder. El pueblo de Dios tiene que entender que todo esto para Dios es una abominación. Dios lo rechaza, es repulsivo para Él.
¿Por qué es tan repulsivo esto? Es que todo esto va en contra del diseño original de Dios. Dios planeó que Él sea la fuente del que nosotros busquemos todo nuestro sentido, toda nuestra seguridad, toda la verdad, todo el conocimiento. Cuando nosotros, en vez de buscarlo en Dios, lo buscamos por estos medios, ¿saben por qué lo hace la gente? Es una cuestión de ego, es una cuestión de libertad, es una cuestión de buscar lo que yo quiero y obtenerlo, pagando una suma a una persona que me puede dar lo que yo quiero, o tenerlo. Es una cuestión de rebelión contra Dios mismo. Y por eso todas estas naciones practicaban todas estas cosas, todas estas abominaciones. Claramente entonces Dios le va a decir al pueblo, no aprenderás a hacer. O sea, ni siquiera te vas a informar de cómo se hace, cuándo se hace, ni qué se hace. Vas a ser totalmente ingenuo e ignorante de todo esto porque no quiero que tengas ningún contacto con nada de todo esto. No vas a aprender según las abominaciones de aquellas naciones. Y acá da una lista en el versículo 10 y 11 con 8 términos distintos que todos se relacionan con estas prácticas. Antes de los términos, mirá cómo empieza en el versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Ya estudiamos esto. Ya vimos que muchos de estos dioses falsos demandaban sacrificios, grandes sacrificios, altos sacrificios. ¿Nunca te llamó la atención de cómo la gente a través de la historia ha estado dispuesta a hacer los sacrificios más insólitos, más grandes que podrían imaginar a lo que es falso? ¿Nunca te llamó la atención cómo gente está dispuesta a dar todo a ese Dios falso? Dios jamás le pidió a su pueblo prender fuego a sus hijos. Ahora, Dios es un Dios que es digno de todo nuestro amor, de todo nuestro servicio y de todo nuestro sacrificio. Dios es digno que le demos lo mejor a Él. Pero estas personas estaban dispuestas a darle a los dioses falsos sus propios hijos. Yo como papá, ¿no es cierto?, cuando leía hijos e hijas, ponía ahí a Betsy en mi mente y me imaginaba qué lleva a un papá a este punto, agarrar a su propio hijo y quemarlo en los brazos de un Dios falso. Es que todas estas prácticas tenían un costo muy alto para todas estas personas que los practicaban. Sus propias familias, sus propios hijos estaban ahí. No se hallen entre ustedes. Y de ahí empieza con esta lista de 8 términos distintos. Estos términos no todos son claramente distinguibles. Hay algunos de estos términos que se sobreponen, que se refieren a las mismas prácticas, pero podríamos dividir estos 3 términos en 3 grupos de actividades. De toda esta lista que se menciona acá, se mencionan los agoreros, sortílegos, hechiceros, encantadores, adivinos, magos y los que consultan a los muertos. Todo esto, en resumen, podríamos decir, tiene que ver con 3 prácticas. Primero es la práctica de la adivinación del futuro. La segunda es la influencia sobre los eventos. Acá el término encantador del versículo 11 es una palabra que significa atar. Y la idea, ¿no es cierto?, es que estas personas, originalmente la forma en la que lo hacían es por medio de atar nudos. Decían no solamente entender las cosas ocultas, sino poder manipularlas y lograr cambiar el curso de la historia y de las personas, inclinar los corazones de las personas. Entonces, esto tenía que ver, ¿no es cierto?, con estas personas, por medio de estas prácticas, lograr estos encantamientos. Y el último es la comunicación con los muertos. Entonces, la adivinación del futuro, la influencia sobre los eventos y la comunicación con los muertos. El último, ¿no es cierto?, consultar a los muertos. ¿Qué es esto de consultar a los muertos? Esto ha sido una práctica, ¿no es cierto?, de muchas culturas, en donde la persona que está ofreciéndola lo que hace es incorporar un espíritu que dice ser la persona
que está representando. Entonces, el que viene a consultar quiere hablar con ese muerto, paga una suma y entonces ese espíritu viene, toma posesión y puede conversar con esta persona. Esto es algo que se practica en nuestro tiempo, en medio nuestro está. Muchas de estas cosas nosotros no las vemos porque no están al aire libre, en la luz del día, pero tal vez algunos de ustedes lo han visto, algunos lo han tal vez hasta practicado o visto suceder. Esto es algo que está en medio nuestro. ¿Qué es todo esto? Todo esto fueron las prácticas de todas estas naciones, de todos estos pueblos antiguos que siguen hasta nuestro tiempo. ¿Y por qué es tan aberrante para Dios? Es que todo esto es un sistema de engaño. Es un sistema de engaño que viene de parte del padre de toda mentira, de Satanás mismo, que él con sus demonios controla a las personas por medio de este apetito que tienen, este deseo de entender, de conocer, de ir hasta lo más profundo, de entender los secretos y de poder manipular circunstancias. Este deseo que la gente tiene es aprovechado por Satanás con una mentira. Y la mentira es que él puede hacer todas estas cosas. Vos decís, pero espera, Matías, yo creo que no sé qué está pasando, pero yo escucho que esta gente logra cosas. Por ejemplo, este adivino sabe cosas que nadie más sabría. ¿Y cómo es posible? A veces habla acerca del futuro y lo que dice se cumple. ¿Cómo explicar eso? Bueno, Satanás es una criatura. Él no es el creador y por lo tanto, él tiene poder, pero su poder es limitado. Parte de la limitación es que Satanás no conoce el futuro. Dios vive fuera del tiempo. Dios no vive en el año 2019. Claro, está en el 2019, pero Dios está en todos los tiempos a la misma vez. Este atributo de Dios lo conocemos como la atemporalidad de Dios. Dios es eterno. Jesús dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Jesús existe de forma presente en todos los tiempos de toda la historia humana. Esto es una característica exclusiva de Dios. Todas las demás criaturas viven en un solo punto del tiempo y todas en el mismo punto, hoy. Satanás vive en el 2019 igual que nosotros. Y él solo conoce lo que sucedió hasta ahora y lo que está sucediendo en el momento. Él no sabe lo que va a pasar en el futuro, más allá de lo que Dios ha revelado. Y vos decís, ¿y cómo un adivino puede saber el futuro? No es que lo sabe. Satanás puede manipular el futuro. Satanás perfectamente podría decir, mañana te va a chocar un auto rojo y hacer que un auto rojo te choque mañana. Pero él no tiene forma de saber que mañana te va a chocar un auto rojo. Él no sabe el futuro. Solo Dios sabe el futuro. Es un engaño. Vos decís, ¿cómo puede engañar tan hábilmente? Es que se basa en la ingenuidad y en el deseo del hombre. Este deseo quiere creer lo que se le está diciendo. Por lo tanto, estos adivinos tienen algo a su favor, una ventaja. Estas personas con este apetito y esta ingenuidad son su campo de acción. Pero es una mentira. La mentira de la comunicación con los muertos. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay personas que vengan de la otra vida para hablar con nadie de esta vida. Hay una cima entre el cielo y el infierno y hay una distancia entre la otra vida y esta vida. No hay nadie que haya ido a la otra vida y haya vuelto a esta otra vida. Todos los libros donde personas hablan de sus experiencias del otro lado, todos son fraude. No hay realidad en eso. No quiere decir que no hay personas que puedan imaginar haber tenido una experiencia, pero no hay nadie que haya ido al cielo y haya vuelto. Solamente hay alguien que vino del cielo, que es Cristo. Pero fuera de él, nadie que haya pasado eso. De esta manera, todos estos que hablan como si fuesen a ser estas otras personas, ¿de qué se trata? Porque si vos has escuchado de estos casos, estas personas que le han pagado a un medium para que vaya y les comunique con su pariente, dicen, pero yo cuando hablo con la persona, sabe toda la historia, se comunica conmigo como si fuese a ser la persona con la que yo quise hablar. ¿Cómo es posible? Bueno, es que aunque Satanás es un engañador, no puede traer a nadie de la otra vida,
pero Él tiene conocimiento. Hay espíritus que están constantemente en acción satánica de parte de Satanás, obrando en medio de este mundo. Esos espíritus ven, escuchan, conocen. No sería nada difícil para uno de estos espíritus personificar o imitar a una persona que conozcan. De la misma manera que cualquiera de nosotros lo puede hacer. Hay personas que son expertos en imitar, ¿no es cierto? Y que le imitan el tono de voz y que imitan las frases repetidas, ¿no es cierto? Y las muletillas que dicen. Y no lo puede hacer Satanás. ¿No puede imitar a otra persona? Claro que sí. Él es un engañador. Es todo mentira. Por medio de estas mentiras, Satanás desvía la atención de la única fuente de revelación real y legítima que viene de parte de Dios. ¿Y por qué las personas lo buscan? Bueno, ya lo dije antes. Es esta independencia de Dios, este deseo de buscar sus propios deseos y sus propios fines que le llevan a seguir tras ese apetito. Así que toda esta lista están en eso. No se ha hallado en ti quien lo haga. El pueblo de Dios no tiene que tener nada que ver con ninguna de estas formas. En el versículo 12 agrega, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. ¿Te diste cuenta de esto? Mira, hay veces donde personas piensan lo siguiente: Dios odia el pecado, pero no odia al pecador. Y yo entiendo que en un sentido Dios no quiere que el pecador se pierda. Dios quiere que todos se arrepientan. Pero mientras ese pecador está en rebelión contra Dios, ese pecador está bajo la ira de Dios. Fíjate este texto. No dice que Dios es abominación la práctica, sino que dice que es abominación la persona que lo practica. Dios abomina, Dios le repugna la persona que lo está haciendo y la práctica que se está llevando a cabo. Esta es la razón por la que estos pueblos iban a ser destruidos. ¿Por qué Canaán Dios se la va a dar a Israel? Porque el pecado había llegado a tal extremo que toda esta gente iba a ser aniquilada y Dios le iba a dar esta tierra a la nación de Israel. Dios ahora le está diciendo a la nación de Israel: no sigan sus prácticas. Dios aborrece esas prácticas y va a destruir a esa gente por esas prácticas. Si ustedes las practican, ustedes también van a ser castigados por Dios de la misma manera. Este es lo que estaría implícito en esta expresión. Por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Estas formas de abominación, ¿no es cierto? La forma en la que Dios rechaza todo esto es evidenciado por el castigo que Dios le va a dar a todos los que practican esto. Dios es un juez justo. Dice el Salmo, Él está irado contra el impío todos los días. Y Dios va a castigar estas prácticas. Yo sé que las personas que hacen estas prácticas dan la impresión de poder traer grandes beneficios. Fáciles beneficios. Con solamente pagar esto o hacerlo lo que sea, vos podés lograr lo que tanto querés. ¿Qué es lo que querés? ¿Un auto, una casa, una familia, una persona? ¿Qué es lo que querés? Yo sé que estas personas demuestran tener poder, pero no solamente que no tienen poder, no solamente que no pueden ayudar en lo absoluto, sino que estas personas están bajo el juicio de Dios y todos los que participen de esto. Hay un texto en Isaías, capítulo 47, estaba leyendo esta semana y lo comentábamos con Neri. Dios, hay veces donde Él habla con sarcasmo, como si se estaría burlando de ciertas personas, y en este caso se está burlando de los que confiaron en estos magos, en estos agoreros, de los que leyeron los horóscopos, de los que saben de qué signo son y piensan, ¿no es cierto?, que ese signo condiciona y dirige su vida, de los que van a buscar, ¿no es cierto?, a que le curen
bueno, no sé, el empacho. Bueno, no quería meterme en ese tema porque yo sé que hay una parte, ¿no es cierto?, en que muchos lo han practicado de forma sin tener que ver con ninguna de estas magias, ¿no es cierto?, que ha sido solamente la pata de cabra, los amuletos, todas estas formas, ¿no es cierto?, en las que se usa. Se cura, ¿no es cierto?, y después va de nuevo la persona que lo curan de nuevo. El mal de ojos, todas estas cosas. Ser hincha, no puede ser nada peor que eso, ¿no? Claro. Bueno, claro, todo esto es lo que ustedes ven y escuchan. Y aún hay veces donde el creyente, tal vez por ignorancia, falta de instrucción o simplemente por seguir la corriente y las prácticas de este mundo, encuentra ahí la solución rápida o la búsqueda, ¿no es cierto?, de ese conocimiento. Dios las abomina. Y mirá lo que dice Isaías 47:12. Habla Dios con sarcasmo a esta gente y le dice así: estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortalezcas. Te has fatigado en tus muchos consejos. Que os parezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronóstico de lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará. No salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse ni lumbrera a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Cuando Dios trae el juicio, ¿pensás que va a haber alguno de ellos para defenderte? Cada uno va a seguir por su camino porque ellos traficaron con ustedes. Ustedes fueron solo mercadería. Ellos se hicieron ricos con el dinero de ustedes, pero no tienen ningún poder. Y frente a la ira de Dios y el juicio de Dios, no va a haber quien te defienda. Ellos pueden darte una promesa temporal, pero no pueden darte una bendición real. Y esto es lo que Isaías nos dice, ¿no es cierto? Es una burla contra ellos. En vez de esto, el versículo 37 dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Perfecto serás. La idea de va a ser íntegro, va a ser completamente de Dios. No se va a entregar a la idolatría en lo más mínimo, ni a ninguno que le haga desviar de su dependencia en Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová. Interesante, ¿no es cierto? Ellos lo hacen. A Dios, a ustedes, Dios no se los ha permitido. Ustedes son distintos a los demás. Desdicho entonces a quienes no deben oír. No busquen en ellos la guía, no busquen en ellos la seguridad, no busquen en ellos el poder, no lo busquen. Y entonces, ¿qué nos queda? Para estas naciones, estos eran sus aliados espirituales. Estas eran las personas que les prometían prosperidad espiritual. ¿Y qué tenemos nosotros como el pueblo de Dios? Y ahí dice en el versículo 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. En vez de seguir la imaginación de los habladores gentiles, el pueblo de Dios debía afirmarse en la enseñanza de los profetas. Afirmarse en la enseñanza de los profetas. Esta expresión donde dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, se refiere en primer lugar a un oficio que Dios está instituyendo en este texto. Dios va a dar inicio con Moisés a una serie de hombres a quien Él va a llamar sus profetas. Moisés es el patrón, Moisés va a ser el modelo, pero después de él van a venir muchos más que van a seguir esa misma línea.
Y Dios le va a decir al pueblo que este profeta es el lugar a donde el pueblo tiene que ir para seguir la guía de Dios. Ahora, claro que te das cuenta que en el versículo se lo dice como si fuese a ser uno. Dice profeta de en medio de ti, no dice profetas, dice profeta. Lo que este texto está diciendo es que Dios va a levantar una casta de hombres, una clase de hombres, a quien Él llama sus profetas. Pero esta clase de hombre va a tener su punto culminante en ese gran y final profeta que va a cerrar y va a ser el final de toda la revelación de Dios, el gran mediador, el gran vocero de Dios, que va a ser la culminación de la revelación de Dios. Ese profeta es una persona que iba a venir en el futuro. Entonces, lo que está pasando en este texto es que Dios está abriendo el camino para la revelación progresiva. Dios le dice al pueblo de Israel que Él iba a seguir hablándoles a ellos por medio de los profetas. En la ley, ellos tenían palabras ciertas que Dios les había dado, pero Dios iba a seguir dándoles revelación. ¿De qué manera? Por medio de profetas. Y toda esta revelación iba a terminar un día cuando llegara ese de quien se está hablando, el profeta, a quien el pueblo debía oír, y solo a él. Cuando llegara este profeta, él iba a ser suficiente, sus palabras suficientes, y el pueblo no iba a desviar su atención a ninguna otra voz más que a las de ese profeta, a quien Dios había levantado. Ahora, ¿qué es un profeta? Vamos a tratar de entender un poquito mejor este concepto. La palabra profeta que aparece acá es una palabra que tiene una historia que viene de culturas de su época. La palabra parece venir de una palabra aramea antigua que se traduce como llamar. Por lo tanto, un profeta, su sentido etimológico, lo que significa la palabra, tiene que ver con una persona que ha sido llamada o una persona que está llamando, una persona que está proclamando. Porque la palabra puede estar ya sea en voz pasiva o activa. Entonces, un profeta es alguien llamado o es alguien que proclama o que llama. En nuestra mente, un profeta es alguien que predice el futuro. Y es verdad, si vos mirás el resto del Antiguo Testamento, tenés muchas ocasiones en que los profetas hablan del futuro. Pero tenés que entender algo en cuanto al profeta. El profeta no es, el concepto no es solamente una predicción. El concepto de profeta es más el concepto de predicación que el de predicción. Porque el profeta es una persona que va a hablar con la autoridad de Dios, la palabra de Dios. Los profetas en la historia del pueblo de Israel van a tener un lugar muy importante. Nosotros estamos al principio de la historia del Antiguo Testamento, pero a partir de cuando sigamos avanzando, vas a empezar a encontrártelos. Cuando surjan los primeros reyes, van a aparecer los primeros hombres que son tenidos como profetas. ¿Se acuerdan de Elías y Eliseo? Hombres que tienen la marca de ser un hombre de Dios, que hablan en nombre de Dios, que hacen señales en nombre de Dios. Estos profetas, aún en su tiempo, tuvieron gente que andaba alrededor de ellos y se conocían a esos como escuelas de profetas. Personas que se relacionaban con estos profetas. Y a través de la historia de Israel, el concepto de profeta se fue afirmando. Algunas características interesantes en cuanto al profeta es que el profeta es algo totalmente distinto y opuesto a el concepto de un adivino o agorero como el que estábamos estudiando. Lo que tenemos en este pasaje es ese contraste. ¿En qué forma es diferente? Bueno, pensalo en este sentido. En el mundo en el que vivían los cananeos,
estos agoreros eran personas que tenían ciertos rituales. En esos rituales, en medio de ciertas músicas y danzas, ellos entraban en un estado de éxtasis. Y en ese estado de éxtasis, ellos hablaban cosas sin sentido y hablaban cosas que supuestamente decían y predecían y señalaban cosas. Y estos eran los magos. Y Dios le dice al pueblo de Israel, no escuchen a los magos, sigan a los profetas. Porque un profeta es todo lo contrario. Un profeta no es conocido por estos ritos y este estado de euforia o de éxtasis, sino que es conocido por haber sido llamado por Dios y haber sido comisionado por Dios con un mensaje específico. Y él va a salir de la nada. Usualmente los profetas, cuando vos lees la historia, no son parte de una familia específica. No son parte de una herencia espiritual específica. Ellos están metidos en sus mundos, ¿no es cierto? Trabajando en sus campos, haciendo sus actividades, y es Dios el que interviene. No es la curiosidad del hombre la que lleva, ¿no es cierto?, a personas a ir y preguntarle a una persona qué es lo que el futuro trae. Así no funcionaban los profetas. Un profeta era una persona que venía porque Dios le había llamado y le había enviado. Y Dios lo hacía sin preguntarle a la gente. Dios no hacía una encuesta de qué es lo que la gente quiere escuchar. Cuando Dios quería dar un mensaje, Él enviaba a esta persona con su autoridad para llevar este mensaje. Lo quieren escuchar o no lo quieren escuchar. No tenía que ver con la gente, tenía que ver con Dios. Y este oficio de profeta ponía en la vida de este profeta un peso, una carga de responsabilidad. Su identidad dependía de su llamado y su tarea dependía de la palabra que él llevaba. Él tenía que proclamar fielmente este mensaje que se le había dado. Esto es un profeta. Un profeta no se autonombraba profeta, no iniciaba el proceso, era solamente un instrumento de Dios que era enviado a cumplir esta función. Vivir de esta manera muchas veces metió a los profetas en problemas, porque ellos se levantaron en contra de el sentir social de su época. Ellos iban a los reyes, a la gente en autoridad, y ellos confrontaban a estas personas. Y esto trajo muchas veces persecución, trajo dolor, menosprecio, maltrato. Muchos de estos profetas vivieron sus vidas enteras sin ver ningún convertido, ninguna persona que les venga a consultar. Esto era un profeta. Y su sentido de responsabilidad estaba basado no en una ganancia, no en lo que él se había propuesto hacer, no era su agenda personal, era la obra soberana de Dios. Y por eso tenés pasajes como por ejemplo el de Amós capítulo 3. Amós, uno de estos profetas, en el capítulo 3, versículo 7, dice así: porque no hará Jehová el Señor nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Si Dios lo encomendó a esta función, ¿cómo va a tener su boca cerrada? Es su temor a Dios, su sentido de reverencia a Dios que le empuja a esta tarea que él no puede evitar hacer. Es lo que dice Jeremías, capítulo 20, versículo 7. Jeremías, otro de los profetas. Otro de estos hombres que sufrió lo que significa predicar sin ser oído. Y él dijo así, en Jeremías 20, versículo 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Está hablando de su llamado, está hablando de él como profeta. Dios llegó cuando Jeremías no lo esperaba. Dios llegó cuando él no lo tenía en su agenda y Dios intervino y Dios lo llevó a esta función. Me venciste, dice. Cada día he sido escarnecido. Se burlaban de él. Cada día se burlan de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción.
Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Dice Jeremías, me menosprecian porque el mensaje que Dios me dio para dar es un mensaje que no es atractivo. Es un mensaje que nadie quiere escuchar. Entonces, claro que se van a burlar. Si lo único que les digo, si lo único de lo que hablo es de pecado y de pecado, ¿quién va a querer venir a nuestra iglesia? Si yo hablo un mensaje duro, ¿quién lo va a querer recibir? Y Jeremías dice, he sido menospreciado y burlado, porque el mensaje que recibí es un mensaje de advertencia, de juicio, de condena. Y nadie quiere escuchar esto. Nadie va a pagar por venir a escuchar esto. Pero mira cómo sigue. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Este es el corazón de un profeta. Él es un hombre comisionado con un mensaje. Él representa a Dios y él no puede evitar. Es un fuego en sus huesos que lo lleva a enfrentar al mundo entero con ese mensaje de parte de Dios. Estos son los profetas. Cuando acá Moisés está diciendo, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantaré, está hablando de estos hombres. Hombres que iban a ser llamados por Dios y enviados al pueblo con una tarea, llevar un mensaje para ese pueblo. Estos profetas, si vos mirás en tu Biblia, tenés al final de tu Biblia 17 libros que son libros que llamamos proféticos. 5 profetas mayores, que son los libros más grandes, y 12 profetas menores. De todos estos libros proféticos, si vos los agarrás y te empezás a fijar cómo eran sus trasfondos, sus vidas, te vas a dar cuenta de que algunos de ellos sirvieron al Señor toda su vida como profeta. Otros, por muy poquito tiempo. Aparecen de la nada y cuando terminan de predicar, desaparecen. Como si ellos no fuesen a ser el centro de atención. Ellos no son el punto importante. El punto es el mensaje que Dios quiso dar. Por medio de estas personas, vuelven a sus oficios, vuelven a sus tareas. Hombres, dice en el Nuevo Testamento, de los cuales el mundo no era digno. Hombres de fe, hombres de convicción, profetas de Dios. Y su mensaje se podría resumir en 4 grandes temas. Su mensaje se basaba en la autoridad de la palabra de Dios. Si vos repasás todos estos libros proféticos, la expresión que vas a ver una y otra vez es la expresión, así ha dicho Jehová. Así dice Jehová. Ellos están ahí para hablar en nombre de Dios, la palabra de Dios. Un profeta verdadero es conocido por la reverencia que él tiene a la palabra de Dios. Él exalta la palabra de Dios y él la proclama con fidelidad. Así ha dicho Jehová. Estos son los profetas que nos han precedido. Estos son los profetas de la historia del pueblo de Israel. En segundo lugar, su mensaje estaba caracterizado por una denuncia del pecado. ¿Por qué mandaba Dios profetas? Usualmente los mandaba porque el pueblo se había desviado. Y estos profetas eran heraldos que traían un mensaje, arrepiéntanse. Ustedes están en esta condición por haber roto el pacto con su Dios. Vuelvan a Él para que no venga el juicio de parte de Dios. Esta predicación de arrepentimiento era la característica de todos los profetas. Mientras estoy predicando esto, no sé si vos estás haciendo la conexión, pero voy a hacértela para que la tengas en mente. Hoy hay muchos que ostentan este título, que les gusta llamarse a sí mismos profetas, pero que nada evidencian lo que el verdadero oficio de un profeta es. Un profeta es una persona que exalta la palabra de Dios y la predica con fidelidad y está dispuesto a morir por predicar no lo que la gente quiere escuchar, sino lo que Dios dijo que debe ser dicho. Un profeta es una persona que tiene un mensaje de denuncia. ¿Y por qué denunciaría el pecado de las personas? Porque el profeta no está para entretener a las personas. El profeta no está para agradar a las personas. El profeta no está para divertir a la gente. El profeta está para que la gente conozca a Dios. Conozca el propósito de Dios para ellos.
Y el pecado es lo que estorba esa relación con Dios. Y ese es el tema que los profetas han predicado a través de los siglos. En tercer lugar, la proclamación del juicio divino. Una y otra vez los profetas predicaron y anticiparon la llegada de los juicios de Dios. Dios iba a usar naciones vecinas para traer juicio sobre Israel como instrumentos de su ira. Y los profetas dijeron eso. Van a ser invadidos, van a ser destruidos, arrepiéntanse. Y en muchos de estos libros, grandes secciones tienen que ver con lo horrible que va a ser el juicio que Dios va a traer sobre ellos. Pero unido a eso, el cuarto tema que proclaman los profetas es el anuncio de salvación. Y todos los profetas hablaban de la esperanza de Israel. Porque aún frente al fracaso de Israel, aún frente a la rebeldía de Israel, Dios iba a ser fiel. Y Dios iba a cumplir su promesa. Y Dios iba a restaurar a Israel. Y al final de los tiempos, Dios iba a cumplir todo lo que le había dicho a Abraham. Dios iba a traer al Mesías, al Salvador. Y hay los pasajes más hermosos de todo el Antiguo Testamento que hablan en cuanto al Mesías, a la llegada de Cristo, a su reino, a toda la restauración. Están en los libros proféticos. Este fue el mensaje de los profetas. La salvación predicaron. Y hoy los profetas, ¿qué predican? Sanidad, prosperidad, lo que la gente quiere escuchar. ¿Y dónde está la predicación de la salvación? ¿Dónde está la predicación del pecado? ¿Dónde está la predicación del juicio? ¿Dónde está el temor reverente a la palabra? Estos son los hombres que llevaron este título. Profeta, levantaré en medio de ti. Ahora, estos profetas, como yo les decía, que Dios iba a levantar, esta casta de hombres, iba a ser solamente un preludio, un anticipo hasta la llegada del gran profeta. El profeta del cual este texto se está refiriendo, porque este texto apunta a un profeta futuro. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, en la predicación de Pedro, Pedro cita este texto. Y te lo voy a leer en Hechos 3, versículo 22. Pedro lo cita de esta manera. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuando se instauró el oficio profético, desde ahí hasta hoy, dice Pedro, todos los profetas, cuando han hablado, también han anunciado estos días, los días en los que estaba viviendo Pedro. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Lo que Pedro está hablando es de cómo Dios dio a Cristo como el cumplimiento de esa profecía que Moisés había dado, que Dios iba a levantar un profeta. Y todos los profetas anunciaron y apuntaron la llegada de ese gran profeta. Esto es lo que el pueblo de Israel entendió. A partir de este día, la interpretación clásica de este texto de los judíos fue que hablaba del Mesías. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo con la mujer samaritana en el pozo? Y en la conversación la mujer le dijo, yo sé que dicen nuestros padres que cuando venga el Mesías, Él nos va a aclarar todas las cosas. ¿Qué entendía esta mujer? Un día va a venir alguien que va a decirnos todo lo que necesitamos saber. Un profeta, el Mesías. Jesús le responde, yo soy el que habla contigo. Jesús es el cumplimiento de esta profecía, de este mensaje. Así que este es el profeta del cual está hablando este texto. Y miren lo que se va a decir de este profeta. En el versículo 15 dice profeta. Ya describimos qué es un profeta. Y ahora vamos a ver
varios aspectos que Moisés va a desenvolver de este profeta. En primer lugar, mira la identidad del profeta. ¿Quién va a ser el profeta? El profeta que el Dios va a levantar es un profeta de en medio de ti, de tus hermanos. Como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oirás. Mira todo lo que se dice de él. En primer lugar, de en medio de ti. El profeta va a ser uno de nosotros. Esto es algo asombroso. Que Dios, que planeó revelarse al hombre, que el hombre conozca sus secretos, lo decidió hacer por medio de canales humanos. Esta persona no es una persona que tuvo un origen distinto. No es una persona que tiene características distintas. Es uno de nosotros. Es Dios tomando un vaso de barro y llenándolo con un tesoro, con el tesoro de su verdad, de su mensaje, del evangelio. Esto es lo que Dios está haciendo de en medio nuestro, de tus hermanos, del pueblo mismo de Israel. Como yo. Acá Moisés se vuelve el estándar. Tal como él, así van a ser los próximos profetas. Ahora, esta es una vara bastante alta, ¿no? La que está poniendo Moisés. Decir yo soy un profeta tiene que ver con asociarme con este hombre. ¿Quién es Moisés? Bueno, Moisés es aquel hombre que un día Dios se le apareció en esa zarza y recibió su gran llamado. Ve a Egipto y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Y se convirtió en un profeta Moisés, con un mensaje, con una función. A partir de ese día, Moisés tuvo una relación íntima con Dios. Él hablaba cara a cara con Dios. Como habla un hombre con su prójimo, así habló Moisés con Dios. Él subió al monte que nadie más podría subir. El monte que temblaba, ahí arriba estaba Moisés por 40 días y 40 noches hablando con Dios. Y cuando bajó, su rostro resplandecía. Y él habló al pueblo las palabras que Dios le dijo. Le dio las órdenes para construir el tabernáculo. Él es un profeta de Dios. Y Moisés está diciendo, el hombre que Dios va a levantar es un profeta como yo. No es un charlatán. No es una persona que él mismo planeó, no recibió un diploma. Él tuvo una acción de parte de Dios misma que le distingue, le señala y le evidencia como un hombre legítimo que habla en nombre de Dios, un profeta como yo. Te levantará, fíjate, dice. Esto no es algo que el profeta decidía. Era una acción soberana, es Dios haciéndolo. Dios lo iba a levantar y termina diciendo, a él oiréis. Es que las palabras que iba a poner Dios en la boca de este hombre hacían que él tenga la autoridad de Dios misma, porque sus palabras no eran propias, eran de Dios. Y por lo tanto ahora el mandato de Dios es escúchenlo a él. Escucharlo a él es escucharme a mí. Bueno, todo esto fue lo que pasó con los demás profetas, con los profetas de los cuales yo les hablé. Todos estos hombres, vos lees el libro de Isaías, ¿no es cierto? Y comienza con su experiencia en la que Dios les llama y él dice, heme aquí, envíame a mí. Y Dios le da su misión, su mensaje. Y Isaías sale con la autoridad de Dios a hablar al pueblo de Dios. Estos son los profetas. Y este texto se cumple en el gran profeta también. Cristo, de en medio nuestro. Qué asombroso que se diga esto de nuestro Señor. Él es uno de nosotros, es un hombre real. Es Dios hecho hombre, pero sin ninguna ventaja. Jesús es Dios y hombre. Un hombre sin exaltación, un Dios sin disminución. Dios de dioses, hombre como un hombre. Tal como él, como un hombre es. Así fue Cristo, nacido de mujer. De entre tus hermanos, Dios le levantará, a él oiréis. Este texto ahí tiene una correlación con una frase muy conocida. Cuando Jesús fue bautizado y subió del agua, se nos dice ahí en Mateo que se vio la paloma, ¿no es cierto? El espíritu que descendía de él sobre él como paloma y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd.
Lo que Dios estaba haciendo es autenticando el ministerio profético de Cristo. Lo que Cristo dice es lo que yo digo. Y Cristo lo dijo durante toda su vida. Él dijo, yo no dije nada que el Padre no me haya dado para decir. Mi mensaje fue el que recibí del Padre. Él es el gran profeta. A Él oíd. Entre paréntesis, esto nos habla a nosotros. Porque Cristo es la culminación de toda la profecía. Cristo fue el que cumplió todo lo que Dios había planeado dar para el pueblo. Miren un texto en Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Perdón, Hebreos 1. Hebreos 1, versículo 1. Mira lo que dice. Dice así, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas, mira lo que está diciendo. Los profetas fueron los heraldos de Dios. Y Dios muchas veces a nuestros padres, por medio de los profetas, les habló. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Los profetas profetizaron a través de toda la historia, Dios hablando por medio de ellos, pero el mensaje final, el mensaje completo, la revelación total de la persona de Dios se dio en la persona de Cristo. Su vida, sus palabras, su testimonio es la culminación de toda la revelación de Dios. El Hijo es el cierre de todo el ministerio profético. Ahora, vos decís, pero en el Nuevo Testamento tenemos el oficio profético, tenemos el don de profecía, que es una extensión del ministerio de Cristo. Los apóstoles y los profetas, dice en el Nuevo Testamento, son la base sobre la que se construye la iglesia. Son el fundamento que fue puesto en el tiempo en el que Cristo dejó a estos discípulos, a estos apóstoles, y donde sus mensajes completaron la revelación. Pero Cristo es este gran y final profeta. Si volvemos ahí a Deuteronomio, entonces, la identidad del profeta. En segundo lugar, la necesidad del profeta. ¿Por qué hace falta un profeta? ¿Por qué no hablar directamente con Dios? ¿Por qué necesito un intermediario? ¿Por qué necesito llegar a Dios por medio de alguien que me diga lo que Dios dijo? Y eso es lo que tenemos acá, ¿no? ¿O nunca escuchaste a decir a las personas, yo no creo en la Biblia porque la Biblia la escribieron los hombres? Y es verdad, la escribieron los hombres, pero quiero decirte algo. Vos no querrías que Dios te hable a vos directamente. Fue una gracia de Dios que tengas un intermediario que te dé la palabra de Dios. Vos decís, no, yo quiero que Dios me hable directamente. Bueno, entonces te voy a invitar a ir al monte Sinai. Junto con todo este pueblo que está reunido frente a ese monte. En ese monte está todo temblando. Hay fuego, nubes, truenos. Y desde ese monte se escuchan los 10 mandamientos con la autoridad del Dios soberano, implicando que deben ser obedecidos y el que no los obedezca va a morir. ¿Vos querés que Dios se encuentre con vos? ¿Vos querés que Dios te hable cara a cara? Ese día frente al monte Sinaí, ¿saben lo que hizo todo el pueblo? Escapó. En pánico. Se escondieron entre las piedras y dijeron, no, que Dios no nos hable. No queremos que Dios nos hable directamente porque vamos a morir. Necesitamos un intermediario. Necesitamos a alguien que Dios le hable a él y él nos hable a nosotros para que no muramos. Y Dios que le dijo, tienen razón. Bien habló este pueblo. Y por eso a partir de ese momento Moisés se convierte en el intermediario. Y lo que nosotros tenemos no es a Dios cara a cara, pero es la palabra de Dios por medio de sus profetas. Es Dios hablando. Pero gracias a Dios, no cara a cara.
por medio de estos intermediarios que Él eligió, que Él encomendó y a quienes Él les dio sus palabras para que nos las den a nosotros. Fue el acto de la gracia de Dios que haya sido escrito este libro para nuestro entendimiento de la persona de Dios. Esa es la necesidad del profeta. Por eso es lo que describe acá. Ahí explica el versículo 16 lo que pasó ahí en el monte Sinaí, y explica el versículo 17 que Dios dijo, está bien, esto es lo que debe pasar. Así que esa es la necesidad del profeta. En tercer lugar, la autoridad del profeta. Mirá el versículo 18. Profetas les levantaré. Ahí en el monte Sinaí Dios había dicho esto, y por eso Moisés lo sabe. Profetas les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. ¿Viste? Las palabras de Dios en la boca del profeta. De tal manera que la boca que se mueve es la del profeta, pero el sonido que sale formula las palabras mismas de Dios. Esta es la verdad que por medio de la inspiración Dios preservó en este libro las palabras de estos profetas, de los hombres que hablaron siendo inspirados por Dios. De modo que las palabras mismas que tenemos salieron de una pluma, de una mano que se movía. Pero son las palabras de Dios. Este es el profeta que estaba predicando. Esta es la autoridad del profeta. Pondré mis palabras y Él les hablará todo lo que yo le mandare. Wow. Todo. Sin omisión. Sin distracciones. Todo lo que Dios dice, eso va a decir el profeta. Tal como Dios lo dice. Ese es su rol, ese es su llamado. ¿Y cuál es el llamado? Para el pueblo. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que Él hablare en mi nombre, yo le pediré. No escuchar al profeta no va a ser que el profeta te llame a rendir cuenta. Dios va a pedir cuenta. Esto está implicando un juicio que se aproxima, una evaluación. Dios va a examinar y Dios va a ser responsable a la persona por el mensaje que el profeta predicó. Vos decís, pero a mí no me habló Dios, me habló el profeta. Pero el profeta era el enviado de Dios. Si vos rechazás al profeta, estás rechazando a Dios. Por lo tanto, cualquiera que no oyere, ahí la expresión no tiene que ver con faltaron el día de la reunión y no lo escucharon. Tiene que ver con no prestar atención, no inclinar el oído, no obedecer lo que el profeta está proclamando. Que Él hablare en mi nombre. En cuarto lugar, tenemos la advertencia del profeta. Vos decís, bueno, esto le da bastante poder a esta persona, ¿no? ¿Puede cualquier persona pararse y decir, yo soy profeta, hablo en nombre de Dios? El que no me escucha, no escucha a Dios. Dios le va a pedir cuenta, así que tienen que hacer todo lo que yo les diga. Bueno, muchos lo han dicho a través de la historia, ¿no? No sé si se pueden imaginar en alguno, pero yo pienso, por ejemplo, en Mahoma. Alá es Dios y Mahoma es su profeta. ¿Quién autentifica a ese profeta? ¿Quién dice que realmente le está hablando en nombre de Dios? Bueno, él se auto-autentifica. Y su espada lo autentifica, ¿no? Van a morir todos los que no acepten al único profeta que Dios designó. Pero hay muchos más. Tenés José Smith, el profeta elegido por Dios para ser el intermediario que iba a traducir esas tablas de oro con esos anteojos mágicos. Iba a escribir el libro del Mormón. Y ahora él debe ser seguido y su enseñanza, porque este es el último de los evangelios. Todo lo que Dios dijo es verdad, pero ahora este es el último. Es el último profeta que Dios levantó, un gran profeta. Las sectas están basadas en estos hombres que dicen ser los heraldos de Dios. Los testigos de Jehová tienen su organización, ¿no? La de la Torre del Vigía, allá en Brooklyn, donde se imprimen las atalayas y los libros que se desparraman por todo el mundo. Ahí están reunidos los que dirigen doctrinalmente a toda esta organización.
Y ellos son los profetas de Dios. Dios dirige a su iglesia verdadera por medio de su mensaje. Las sectas de nuestro tiempo demuestran que este poder que Dios dio a los profetas puede ser manipulado y usado. Todo el tiempo lo vemos a nuestro alrededor. Como les decía, hay gente alrededor nuestro que se llama a sí mismo profetas. O que pretenden dar profecías y decirte lo que va a pasar. Acá tengo una palabra de Dios para vos. Lo que está diciendo esa persona es que Dios le dijo que te diga cierta cosa. Ahora, decir que Dios me dijo que te diga cierta cosa tiene peso. No se dice porque sí nomás. Porque el profeta tiene autoridad. El que escucha al profeta no tiene opción. Tiene que hacer todo lo que el profeta le dice. Pero ¿qué tal si este es un falso profeta? Entonces no tiene que hacer nada de lo que le dice. Si es un falso profeta, es más, en aquel tiempo lo tenían que matar a esa persona. No se tenía que permitir la osadía de decirse a uno mismo profeta si no lo era. Porque un profeta es una persona que habla y se debe hacer. Es la autoridad de Dios. No es una sugerencia, no es una opinión, no es un horóscopo. Es la palabra de Dios dada. Bueno, ¿quién puede llamarse a sí mismo profeta? Acá está la advertencia. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Dos características. Este profeta es una persona, en primer lugar, que dice algo que Dios no le dijo que diga. Habla en nombre de Dios, pero lo que dice no vino de Dios, vino de su propia mente, vino de su propia intención, de su propia imaginación. O lo segundo, es el profeta que habla en nombre de dioses ajenos. Es el profeta que va a desviar la atención del pueblo de Dios, de la sincera fidelidad a Cristo, de la sincera sujeción a Dios como único Dios soberano, hacia los ídolos. Cualquiera de estos debe ser castigado con la muerte. La forma de la muerte, ya hemos estudiado estos textos antes, y era por apedreamiento de estos profetas. Como decía recién, hablar en nombre de Dios es algo muy serio, que es tenido muy a la ligera. Si podríamos recordar esta frase, el profeta que tuviera la presunción de hablar en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, el tal profeta morirá. Creo que mucho de lo que hoy se dice se dejaría de decir. Porque gran parte de lo que se dice hoy se dice por la soberbia del corazón que dirige a una persona a ir más allá de los límites que Dios dio. Imaginar sus propias palabras y decirlas como si tuviesen la autoridad de Dios. Esto puede tener muchas formas. Fíjate que no hay ninguna condición, no dices las cosas importantes, todas las cosas. Es decir, Dios me dijo que tenés que aceptar ese trabajo. Puede ser algo tan simple como eso, a algo tan importante como aún dirigir la predicación misma. Ustedes saben que hay un movimiento grande hoy en el mundo evangélico que afirma que los profetas siguen hoy teniendo autoridad. Y que un profeta es una persona que recibe revelación constantemente de parte de Dios y que la debe decir. Aún personas que son tomadas como conservadoras afirman esto. Un caso, no voy a decir nombres. Hay personas conservadoras que se dicen decir esto. Y lo que hacen estas personas, por ejemplo, me acuerdo de un predicador que lo que dice es: yo estudio para la predicación en el domingo, pero después de estudiar subo al púlpito esperando que Dios me dirija. Cuando empiezo a predicar, hay veces que Dios me dice que diga ciertas cosas. Y las digo porque Dios me dijo que las diga en ese momento.
Y él relaciona eso con una forma de profecía. ¿Por qué? Él está hablando palabra de Dios, nueva revelación que Dios le está dando en ese momento para decirle a la iglesia. Esto de los profetas, ¿no es cierto?, tiene un segundo problema que aparece en el versículo 22. Versículo 21 pregunta, y si dijera en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Y es una pregunta importante, ¿no? Porque la evaluación de los profetas es doble. Si él me guía a la idolatría, no es de parte de Dios. O sea, un hombre que se dice venir de parte de Dios, pero su mensaje, su vida, me dirige lejos de los principios que me mantienen fieles a Dios, entonces él no es de Dios. No me importa las señales que haga, no me importa lo que él pretenda decir que es, él no es de Dios. El segundo camino sería, si él dice algo que no me guía mal, necesariamente en contra de Dios, pero no viene de parte de Dios, él es un falso profeta. Pero viene la pregunta, ¿cómo sé que lo que él me está diciendo no viene de parte de Dios? Y acá viene la explicación. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. La evaluación era simple. Si se cumple, es. Si no se cumple, no es. Entonces hoy, por ejemplo, vos mirás la historia de los testigos de Jehová. Y vos mirás esta organización que les dirige y vos podés ir atrás y decir, pero espera un poquito, llegan a tu puerta, ¿no es cierto? Y vos decís, vos crees que ellos son los representantes de Dios. Y ellos son profetas de Dios, verdaderos, sí. Bueno, ¿vos leíste la historia de los testigos de Jehová? ¿Te acordás cuántos fracasos están registrados en esa historia? Porque el atalaya, y yo tengo copias, tuve una clase de sectas donde el profesor había sido testigo de Jehová por muchos años y él tenía atalayas desde principio del 1900 en fotocopia. Y él nos dio, y las tengo, ¿no es cierto?, ahí marcadas y subrayadas, en donde en esas atalayas se anticipa el regreso de Cristo. Se anticipa para fechas precisas. Por ejemplo, el primero y más famoso fue para 1914, la primera vez que los testigos de Jehová dijeron, Cristo va a venir en tal fecha. Todos se prepararon, todos vendían sus cosas, ¿no es cierto? Y había una gran psicosis, la venida de Cristo. Pasó el día, nada pasó. ¿Y entonces qué hacemos ahora? Bueno, un error de cálculos. Y empezaron a dar nuevas fechas. Varias fechas a través de todo el siglo hasta que en nuestro tiempo ya no se habla de fechas. Lo último que te decían los testigos de Jehová es que en 1914 se iba a cumplir lo que Jesús dijo. No pasará esta generación hasta que todo se haya cumplido. O sea, Jesús va a volver y se va a cumplir todo el panorama profético antes de que muera la generación de 1914. Tenemos acá en el salón alguien que nació antes de 1914. Nadie, ¿no? Pero hay algunos todavía dando vuelta en algunos lugares. Todavía hay tiempo entonces para que vuelva el Señor, según los testigos de Jehová. Todo esto es una farsa. No son profetas de Dios. ¿Cómo lo sabemos? No se cumple lo que ellos dicen. No solamente las predicciones futuras que no se cumplan, toda la forma en la que los falsos profetas anticipan y dirigen la vida de las personas que no se cumple. Esto es una clara demostración que él no es un profeta. ¿Por qué es una clara demostración? Porque Dios no se equivoca. Y si Dios habla, lo que él dice es así. De tal manera que si se equivoca la persona, no está hablando las palabras de Dios. Y si dice estar hablando las palabras de Dios y no está hablándolas, entonces tiene que ser señalado como un falso profeta. ¿Cuál es la seguridad del profeta verdadero? El profeta verdadero tiene su seguridad en hablar solamente las palabras de Dios. Si él lo hace, no hay margen de error. No lo van a matar, porque lo que él dice se va a cumplir, tal como Dios lo dijo. El problema con estas doctrinas nuevas que están saliendo en cuanto a los profetas es que está este concepto
de que el profeta puede ser falible. Porque hay un lado humano del profeta. Entonces el profeta puede decir algo y al final no cumplirse. Y esto no le desacredita como profeta, solamente desacredita esa profecía. Pero Dios no nos dice eso. Dios dice que si alguien se llama a sí mismo profeta, los que entran dentro de este grupo tienen esta característica. Si no se cumple, no son profetas. Entonces, versículo 22 termina diciendo, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló, no tengas temor de él, ningún respeto o reverencia, como si fuese a ser un hombre de Dios. Saben que no tengo ningún temor en llamar a algunos supuestos pastores charlatanes. No tengo ningún temor en llamarlos así, porque no son hombres de Dios. No tienen el derecho de llevar ese título, porque su mensaje desacredita por completo su ministerio y su función. La única forma en la que estos hombres merecen ser tenidos como hombres de Dios es cuando ellos representan la verdad de Dios. Y Dios no se contradice a sí mismo. Y si ellos dicen tener una nueva verdad de Dios, que es contraria a la que dice el texto bíblico, entonces ellos no vienen de parte de Dios. No hay ningún respeto como hombre de Dios, ninguna intención de seguir lo que ellos dicen, en ninguna manera, porque ellos no vienen de parte de Dios. ¿Cómo cerramos todo esto? Bueno, quiero ir al Nuevo Testamento y cerrar en 2 de Pedro, capítulo 1. Y cerrar con este texto. ¿A quién se debe oír? ¿Cuáles son los profetas validados por Dios hoy? Y en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice así. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Escritura, lo que vos tenés apoyado ahí en tus piernas, lo que tenés ahí en tus manos, esa Escritura ha sido validada. Estos hombres, santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Sus vidas y sus testimonios, sus profecías. Vos sabés que las profecías bíblicas no se comparan en absoluto a ninguna de este mundo. Nostradamus no tiene nada que ver con las profecías bíblicas, porque los profetas bíblicos hablaron de personas con nombre, hablaron de fechas, hablaron de lugares. No eran profecías ambiguas, eran profecías concretas. Y no hay una sola profecía en toda la Escritura que no se haya cumplido. Estos son hombres que fueron avalados con su mensaje, con su vida, como santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por Dios. Entonces, dice Pedro, a ellos debemos oír. Es la palabra profética más segura. Personas que hoy pretendan hablar en nombre de Dios tienen que saber de que sus palabras no tienen la solidez que tiene este texto. No importa la experiencia que hayan tenido, no importa el sueño, la visión o ninguna actividad que hayan participado. Sus palabras no tienen el peso que tiene la Escritura. Por lo tanto, lo que ellos digan debe ser evaluado con la Escritura. Si la Escritura lo contradice, no es palabra de Dios. No debemos tener ningún temor a lo que ellos digan, no representan a Dios. Nuestra atención completa tiene que estar en la palabra profética más segura. Ese texto que leímos, que estuvimos estudiando en Deuteronomio capítulo 18, podríamos decir, es la piedra fundamental sobre la cual se construyó la Escritura. Porque la Escritura es el resultado del ministerio profético de todos los tiempos, culminando en la vida de Cristo, anunciada y expresada por los apóstoles, que completó la palabra profética más segura. Dios hablando por bocas humanas o en lenguaje humano. Esto es lo que tenemos delante de nuestro. Y de eso debemos afirmarnos y creer. Bueno, vamos a orar
y vamos a terminar este tiempo. Padre, gracias por el regalo que nos has dado de que podamos conocerte a ti y conocer tus propósitos. Y gracias por el diseño por medio del cual tú te has dado a conocer. Gracias por haber llamado hombres y haberlos enviado con estos mensajes. Gracias, Señor, por estos intermediarios que anunciaron tu verdad. Y hoy nosotros escuchamos sus voces a través de las páginas de este libro. Voces que son seguras, ciertas, porque han sido probadas por el tiempo, por sus profecías, por sus personas. Y hoy nosotros las leemos con la garantía de que son tus palabras dadas a estos hombres y con la misma responsabilidad que tenían los que escuchaban tus palabras, obedecerlas. Porque si no, tú vas a pedir cuenta. Porque esto no es un libro de hombres. Esto es tu palabra. Y Señor, ayúdanos a sentir ese mismo peso de responsabilidad, de reverencia ante tu palabra y de imitar a estos hombres. Porque hoy no tenemos visiones y sueños, pero sí tenemos tu palabra, que es segura. Y podemos predicarla con seguridad y decir, así dice Jehová. Y llamar, tal como los profetas lo hicieron, llamar al pueblo al arrepentimiento, a la confesión, a la salvación. Y Señor, te pido que nos ayudes a seguir sus ejemplos y a vivir vidas que te lleven gloria a ti como la que ellos llevaron. Te encomendamos todo esto a ti en nombre de Jesús. Amén.